Dios bendiga a todos en este día. Este es el día que ha hecho el Señor y es un día de alegría y es un día de gozo. Hoy estaremos leyendo el capítulo 26 de Éxodos, pero primero sacamos un minuto para bendecir el nombre del Señor, para adorarle, para darle gracia por sus bendiciones. Señor, gracias te damos por este día. Gracias te damos por cada una de tus bendiciones. Te pido, Señor, que tu palabra arda siempre en nuestros corazones y siempre haya ese deseo de leerla y de meditar en ella, Señor. Como dijeron aquellos discípulos camino a Emaús, que nuestros corazones arda mientras tú nos abres las Escrituras. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Estamos leyendo Éxodos capítulo 26, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con las cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde en la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo. Y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo, a un lado y al otro, para cubrirlo. Harás también a la cortina una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura.
2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo 20 tablas al lado del mediodía al sur, y hará 40 bases de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas, y sus 40 bases de plata, 2 bases debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, los cuales se unirán desde abajo, y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras 2, serán para las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas con sus bases de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Hará también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo, el occidente. Y la barra de medio pasará por el medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, sus capitales de oro y sus basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás ahí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina azul, púrpura y carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capitales de oro, y fundirás 5 basas de bronces para ella. Dios añada bendición a su palabra. Interesante el Señor diciéndole a Moisés ahora que haga el tabernáculo, la estructura que es el tabernáculo. Primero, en el capítulo anterior le habló de ciertos muebles, el arca del pacto, el candelero de oro, la mesa de los panes, y ahora le va a hablar así acerca de la estructura del tabernáculo. Primero le habla
de las cortinas que van a ir encima de ese tabernáculo. Primero vienen las cortinas de lino fino. Son 4 juegos de cortinas para la tienda, una van encima de la otra. Le dice que tiene que hacer 10 cortinas de lino fino para el tabernáculo. Están cubiertas, dice, de lino torcido con querubines de obra primorosa. Eso es interesante. Esta va a ser la primera cortina que va encima del tabernáculo, y en el techo, por así decirlo, van a estar dibujados ángeles, querubines, de obra primorosa. Y es que el único que va a entrar ahí es el sacerdote, y el sumo sacerdote una vez al año en el lugar santísimo. Y lo que va a ver cuando él mira hacia arriba van a ser ángeles dibujados en todo el techo del tabernáculo, porque este tabernáculo representa el trono de Dios, y alrededor del trono de Dios hay querubines, hay ángeles, y como dijimos, es una réplica del cielo este tabernáculo. Bueno, las 5 cortinas deben estar unidas. Cada uno tiene una longitud de más de 42 pies, y de ancho son 6 pies. Están unidas por un set de 5, y luego todas unidas para cubrir 42 pies por 60 pies. También le dice que tiene que hacer colchetes de oro, en las cuales cada una de las cortinas van a estar conectadas la una con la otra a través de estos corchetes, y se le dice que así formará un tabernáculo. Más adelante va a hablar de la madera. Estas cortinas van encima del tabernáculo. Luego los versos 7 al 13 habla de la otra cortina que va encima. Esta es hecha de pelos de cabra. Casi igual la va a ser. La única diferencia con estas otras cortinas es que estas van a extenderse un poquito más y van a caer sobre el suelo para que todo el tabernáculo quede cubierto, nadie pueda mirar adentro. Solamente el sacerdote que entra podrá mirar adentro. Eso también harás cortinas de pelo de cabra. También habla de enlazarlas, las uniones, para que se haga una sola cubierta. Y como dije, parte de la que sobra, pues cargarás a espaldas del tabernáculo. También un codo de un lado y un codo del otro lado. Las cortinas son un poquito más largas, más anchas, para que puedan caer al piso y cubrir todo el tabernáculo hasta un codo más de largo. Luego le dice que haga 2 juegos de cubiertas más, piel de carnero teñida de rojo y piel de tejón, y casi el mismo sistema, pero en el techo o en la parte encima de ese tabernáculo, ya que el tabernáculo en sí es donde está el lugar santo y el lugar santísimo. Esa es la estructura, y lo que hay alrededor son los atrios, y hay otros muebles en el atrio. Luego vienen todos los postes, las columnas alrededor, pero ahora está hablando solamente del tabernáculo. Después que haya hecho todas esas cortinas, son 4 en total. La primera, y nótese que son diferentes materiales, hacerlo diferentes maneras. Cada una tiene una representación. No hay tiempo para hablar del simbolismo y la tipología que hay, pero cada
cada cosita habla algo de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, porque como ya hemos dicho y el Señor mismo le va a decir a Moisés, asegúrate de hacerlo exactamente como te he mostrado. Este tabernáculo y cada uno de sus muebles, aún las banderas, representaban algo. Hay 4 banderas en cada esquina de este tabernáculo. Esto lo vamos a leer más luego. Y en el rostro, y en cada bandera estaba el rostro de un hombre en una, de un buey en otra, de un águila en otra y de un hombre en otra. Y cada uno hablaba de algo. Cuando leemos Apocalipsis nos encontramos que los 4 seres vivientes, ese era el rostro de esos 4 seres vivientes. Todo, aún detalles mínimos, era una réplica, un modelo del verdadero tabernáculo que está en el cielo. Bueno, los versículos 15 a 25 le dice acerca de las tablas que tiene que hacer para ese tabernáculo. Harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia. Cada tabla tiene que estar cubierta de oro. También todas las varas y todo. Cada tabla medía 15 pies y 2 pies, un poquito más de 2 pies de ancho. Eso era una estructura fuerte. 20 tablas al sur, 20 tablas al norte y 8 tablas en la parte exterior. Y se iban a juntar por su alto en la parte de arriba con un gozne. De suerte serán 8 tablas. Cada una va a tener una base de plata. Eran 16 basas. Y el peso de la plata, cuando lo cambiamos a nuestro peso, son 246 libras. Eso era, la base nada más era bien pesada. Y este tabernáculo no iba a ser movido tan fácil. Ningún viento lo iba a mover. Y aún hay más soporte más luego. Versos 26 al 30 pues nos habla de las barras que van a unir las tablas, o las tablas se levantan, pero van a haber barras en la parte de arriba, también barras en la parte del centro, 5 barras de madera de acacia, van a cubrirlas de oro, y la barra se va a poner en el medio de un extremo al otro. Y nótese lo que le dice en el versículo 30. Harás y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Esos son las cortinas y las tablas para el tabernáculo. Y Moisés recibió una visión. Dios le mostró este tabernáculo y ahora se lo recuerda. Varias veces le dice lo mismo: hazlo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Al final, cuando el tabernáculo es erigido, se va a decir que Moisés lo hizo conforme al modelo. Qué hermoso es poder escuchar de Dios esas palabras. Lo hice conforme a como Él me lo dijo, me lo mostró. Porque muchas veces queremos hacerlo a nuestra manera, porque tal vez se vea más lindo de esta manera o de aquella manera para nosotros, pero Dios siempre quiere que hagamos las cosas conforme a como Él lo ha mostrado. Luego termina el capítulo hablando de 2 barreras que van a haber en ese tabernáculo. Está el velo, que es lo que va a separar el lugar santísimo del lugar santo, y luego está la cortina, que es donde van a entrar los sacerdotes al lugar santo todos los días a ofrecer
sus ceremonias que tienen que ofrecer. Ese tabernáculo con esas 4 cortinas encima, pues no hay luz de afuera que entra. La única luz que hay en ese tabernáculo es el candelero de oro. El candelero de oro, la mesa de incienso y la mesa de los panes. Cada uno nos habla algo. Necesitamos la luz del Espíritu Santo, su guianza. Necesitamos la adoración y también necesitamos alimentarnos de ese pan del cielo, de ese pan de Dios que es su palabra, para poder permanecer en comunión con Dios, porque ahí es donde los sacerdotes tenían comunión con Dios. Y un día, y ese día se llegó a poder entrar en el lugar santísimo. Bueno, tiene que hacer un velo. El velo es de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. También el velo está decorado, está dibujado con querubines. Otra vez, porque hay ángeles alrededor del trono de Dios. En este tabernáculo no solamente está el arca del pacto, que tiene sus 2 querubines mirando la silla de propiciación, sino que en las paredes, en el techo, hay ángeles dibujados. Y no es una violación al mandamiento, no harás imágenes, porque el mandamiento es: no te harás imágenes para postrarte y adorarlas. Esto es solamente un recordatorio de lo que hay en el cielo alrededor del trono de Dios. Ese velo pues hará separación, le dice, entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y luego le habla acerca de la cortina, que va al frente del tabernáculo, que es la que da entrada, acceso a ese tabernáculo. Luego termina el capítulo, el capítulo termina con la puerta, que es una cortina, pero también le da instrucciones acerca de cómo va a arreglar los muebles en las 2 habitaciones del tabernáculo. Le dice que pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Ese arca del pacto, arca del testimonio, aquí se le llama el arca del testimonio. Pues esa cobertura con la silla de la propiciación y los ángeles, pues tiene que ponerlo encima de ese arca, y las pondrás las mesas fuera del velo. En el lugar santísimo solamente va el arca del pacto, y fuera del velo, en el lugar santo, pues irían las otras mesas y también el candelero de oro. Y esos muebles en el lugar santo pues hablan, como dije, de 3 grandes obligaciones que usted y yo tenemos para caminar con Dios. La oración, la adoración, representado por ese altar del incienso, la comunión con Dios, con su palabra, representado por la mesa del pan de la propiciación, y el candelero, que es la única luz en este tabernáculo, que representa ser iluminado por el Señor, por su palabra, por su Espíritu Santo. Y luego, como dije, termina diciéndole que al frente hará para la puerta del tabernáculo una cortina, y habrán 5 columnas de madera de acacia. Hermoso, y leer de las instrucciones que Dios le da sobre el tabernáculo. Luego Moisés se la va a decir a estas 2 personas que van a ser escogidas para levantar este tabernáculo. Y lo importante es que Moisés
dio las instrucciones y Moisés lo levantó como Dios se lo dijo. Bueno, Dios añada bendición a su lectura hoy. Espero que te haya ministrado su palabra. Espero que Dios te regale un día hermoso y nos veremos el lunes a esta misma hora, si Dios así lo permite. Bendiciones para todos.